Estamos con esta carta, primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 7, vamos a tener el estudio. Voy a comenzar con la lectura y bueno, ustedes van siguiendo, dice así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, acá tenemos justamente una continuación, ¿sí?, de la sección que estamos estudiando. Todavía estamos en la primera sección, donde Pablo estuvo hablando de toda esta sabiduría que iba a estar, justamente a su disposición, que él había recibido por gracia. Entonces Pablo va a estar hablando y va a estar diciendo justamente que esta sabiduría era justamente algo que venía de parte de Dios y que él era un encargado de poder administrar. Entonces, cuando Pablo habla de todo esto, de pronto podía llegar a pasar que muchos de los que estaban escuchando, recuerden, había divisiones, había grupos, y de pronto, como Pablo está hablando de todo esto y dice, yo estuve con vosotros y no hablé de esta sabiduría, porque no alcanzaron la madurez. Entonces, todo lo que ustedes me escucharon y que les parecía que era wow, no es nada todavía comparado a lo que yo no hablé con ustedes. Entonces, si uno escucha algo como eso, y hay divisiones dentro de los grupos, ¿qué está diciendo? Como que Pablo se está poniendo por encima del resto, ¿o no? Dice, wow, él tiene mucha más sabiduría que el resto, y los demás los trapea, ¿no? Y para que no haya... todo esto que él está hablando no genere controversia y divisiones dentro de la congregación, Pablo va a decir en este capítulo 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, lo que está diciendo en este versículo 1 es que la forma que tienen que mirarme los hombres, y a mí y a cada servidor y a cada administrador, ¿sí?, tienen que mirarnos de esta manera que voy a decirles. No hay que comenzar a exaltar a uno sobre otro. Esta es la forma que los hombres tienen que vernos, ¿sí? Y bueno, y este versículo 1 es esto. Es una obligación de los que están escuchando, de la audiencia, de una congregación, hacia los que tienen un cargo como el de Pablo, de ministrar a otros, a un cargo. Entonces, bueno, la gente tiene que ver a estos que están en estos cargos de esta manera que Pablo está diciendo. No hay que poner otro punto de vista. No hay que comenzar a generar discordias y pleitos, ¿sí? Por ahí, ¿cuál es la actitud normal? De personas que van a levantar las figuras en alto de sus pastores y que van a decir, no, porque el pastor dijo esto, y lo toman como igualan la palabra de los pastores a la palabra de Dios. Y es como que si lo dijo el pastor, es lo que Dios dice, y toman eso como autoridad final, y al final no terminamos siendo diferentes a otras religiones si hacemos eso. Si ponemos frases de predicadores y pastores a la par de la palabra, estamos haciendo lo mismo que han hecho muchas religiones y muchas denominaciones que se han alejado de la verdad. Y dice, no, la forma que tienen que tener no es de estos como las eminencias, como allá lo más alto, inalcanzable, ¿sí? Como los famosos, ¿sí? Y abajo están las personas que lo siguen.
No, de ninguna manera. La forma que la gente tiene que mirar a estos hombres es de estas dos formas que Pablo va a plantear acá. Usa dos palabras, servidores y administradores. Estas dos palabras son muy importantes para todo este contexto. Estas dos palabras tienen que ver con justamente el tema del siervo. Estas dos palabras se usaban para los siervos, ¿sí? Para dos tipos de siervos. Pero, al fin y al cabo, esto es como Pablo quiere que se lo mire a todos los que están en un cargo como el de él. Simplemente como siervos. Nada más. No hay que poner una categoría más arriba de la que la sociedad te motiva, te dice y te dice que hay que promover figuras y personas y nombres. No. Nosotros solo proclamamos un solo nombre. Uno que está por sobre todos los nombres. ¿Sí? El cual es Jesucristo. Solo ese. El resto somos solo siervos. Y dice justamente, bueno, esta palabra, la primera que vamos a ver acá, ¿sí? Es la siervos de Cristo, ¿sí? Esta palabra era justamente la que se utilizaba para los siervos que estaban, los esclavos que estaban en los barcos, ¿sí? Y bueno, esta palabra, aunque fue cambiando con el tiempo, en el tiempo de Pablo se utilizaba para esto, ¿no? Ya hemos escuchado muchas enseñanzas acerca del tema, pero permítanme recordar una vez más que justamente estos barcos llevaban esclavos, tenían como 3 pisos, y el esclavo de más abajo se le daba este nombre, por el cual se traduce acá como siervos, ¿sí? Entonces, esa palabra siervo ahí no es la que se utiliza en el capítulo 3, por ejemplo, que es la que se utiliza para diáconos, ¿sí? No es la misma, es una que especifica justamente al siervo de más abajo, que sufre todo lo que pasa en ese barco, ¿sí? Todo lo de arriba, ¿sí? Como eran esclavos que estaban ahí privados de su libertad, estaban en el mismo lugar, y recuerden que los esclavos eran herramientas vivas, eran cosas, no eran personas. Por lo tanto, sus necesidades no podían decir, bueno, voy a dejar de remar, voy a dejar de hacer esto y me voy al baño. No. Se quedaban ahí encadenados hasta que terminara el viaje, las necesidades de ellos se postergaban y tenían que hacer todo ahí, desde ese lugar. Entonces todo iba hacia abajo y ahí estaban los siervos de ahí, y eran los que más sufrían todo y eran los que pagaban el precio más alto, ¿sí? Los que trabajaban y que sufrían todo. Así que cuando va a seguir desarrollando el pasaje, no hoy, pero más adelante, vamos a ver por qué Pablo usa esto. ¿Sí? La continuación del capítulo, que no vamos a ver hoy, va a explicar cuál es ese precio que pagaba él por ser este servidor de Cristo. Y va a explayarse en eso. ¿Qué es lo que paga el precio? ¿Qué es lo que sufre? Bueno, lógicamente no era algo literal, sino que era algo relacionado al ministerio, y por eso todo lo ministerial vamos a verlo en el versículo 8, ¿sí? Hasta el final. Pero eso va a ser el siguiente estudio. Vamos a explayar por qué usa esta palabra, ¿sí? De siervo. Y luego dice, ¿sí? Versículo 1 dice administradores de los misterios de Dios. Bueno, esa palabra también se usaba administradores para siervos. Eran los siervos que estaban, digamos, a cargo del cuidado de una casa, ¿sí? De una hacienda. Y entonces, bueno, el amo, el dueño, tenía un montón de esclavos, y bueno, el de más confianza era el que ocupaba este lugar de mayordomo, ¿sí? De administrador. Era aquel que estaba a cargo de todos los siervos, de los bienes y las cosas de ahí, y tenía que rendir cuentas justamente a su amo de todo lo que pasaba en ese lugar. Ahora, él usa esa palabra y va a decir, aunque manejo muchas cosas, aunque me ven a mí que estoy manejando un montón de personas, conocimiento, esto, soy simplemente, aunque te hablé de toda esa sabiduría que es de lo alto, soy simplemente un administrador, un siervo. Todo lo que yo administro no tiene que ver conmigo, no soy dueño de esto. Yo rindo cuenta de todo esto.
Recuerdan que cuando en Hebreos va a comparar a la labor de Moisés, comparando con que Jesús es mejor y es mejor que Moisés, y él que simplemente era, ¿sí?, un siervo, ¿sí?, alguien que cuidaba la casa. Bueno, es la misma idea la que plantea Pablo. Entonces, acá en este versículo 1. Ahora dice, ¿qué es lo que está ministrando? Los misterios de Dios. O sea, lo que Pablo está haciendo hincapié en esto es que lo que él administraba eran todos estos misterios que tenían que ver con todas las cosas que no habían sido reveladas aún y que estaban siendo reveladas por él, ¿sí?, como apóstol de Jesucristo. Él manejaba un montón de información que mucha gente no sabía, que no conocía, un misterio oculto de siglos y edades, pero que ahora se había dado a conocer. Y Pablo en muchas ocasiones dice que él recibió o es ministro de todo esto, y él lo que está planteando es que la parte que le toca a él es simplemente administrar todo esto. Que todo eso no nace de él. No es que él lo está inventando, ni que lo está diciendo, ni que viene y trae algo nuevo. Simplemente él comunica algo nuevo. Él está siendo simplemente un comunicador de estos misterios ocultos de Dios, que eran para ese momento lo que ha llegado hasta nuestros días, que es la Iglesia, que es Cristo mismo en su trato con la humanidad. En el versículo 2 dice, ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, cuando vemos este versículo 2, dice, se requiere, se está buscando, ¿sí? Lo que se busca en estos administradores no son muchísimos requisitos, dice acá Pablo. Hay un solo requisito que se busca, que es el más importante. ¿Sí? Recuerden, el concepto de siervo, que estaba a cargo de otros siervos y de un montón de bienes, se requería que tenga mucha confianza. ¿Sí? Porque si no, el dueño, ¿cómo le iba a confiar bienes? Si esta persona podía venderlas o hacer negocio con todo eso, o si se perdía el ganado no importaba y no lo llevaba a la cuenta, no registraba todas esas cosas, o si maltrataba a los otros siervos. O sea, había un montón de cosas que podían llegar a pasar, y por eso es que el requisito fundamental es que sea digno de confianza, porque tenía que administrar todo esto. Entonces, lo que está diciendo acá es que hay un requisito fundamental para este siervo, es que sea fiel, que sea digno de confianza para esta labor. Y por eso dice que cada uno sea hallado fiel. Y Pablo nunca fue un hombre que se quiso guardar todo para él, sino que fue un hombre que siempre pensó en los demás y que él hacía parte y sumaba gente para esta labor. Pablo no era un hombre que quería controlar cada cosa, sino que él daba la posibilidad de que muchos se sumaran a todo esto. Vemos en las cartas, ¿sí?, que muchas personas se sumaron en los viajes, que personas se sumaban a llevar ofrendas. Vas a ver que hay saludos de acá, saludos de allá. Pablo siempre estuvo incluyendo a personas dentro del ministerio, porque él entendía de que la obra no estaba limitada a una sola persona, sino que la obra era para muchas personas que tenían que hacer esa obra. ¿Sí? La realidad del Señor Jesucristo de que la mies es mucha y los obreros pocos siempre ha sido una realidad. Y Pablo nunca dijo, bueno, vamos a solo este grupo nomás, va a ser, el resto no puede hacer nada. No limitó eso. Por eso dice cada uno. No hay problema en que haya muchos administradores. Puede haber administradores por todos lados. No hay problema, dice Pablo. Ahora, lo que tiene que considerarse es que sea hallado fiel. Y recuerden esto. En esta iglesia había divisiones. Así que había personas que ocupaban estos grupos y que lideraban y que promovían todo esto. Entonces Pablo no dice, bueno, dejen de andar en grupos, ahora solo va a haber uno solo y yo lo voy a liderar. No hay problema en que haya otras personas, dice Pablo. No hay problema, la puerta está abierta. ¿Se quieren sumar? No hay ningún problema, se suman. Ahora, lo que tienen que considerar todas esas personas que se quieren sumar es ser hallado fiel. Bueno, cuando miramos esto, tenemos que ir al versículo 3. ¿Sí? En el versículo 3 dice, yo en muy poco
tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Y acá Pablo va a comenzar a hablar como tres tipos de juicios, ¿sí? que se suelen hacer. Acá dice que hay un juicio que emiten, ¿sí? Vosotros. ¿Quién es vosotros? ¿A quién escribe? Corinto. La iglesia en Corinto. ¿Sí? Así que ellos, la iglesia, podían emitir un juicio hacia Pablo. Después hay otro tipo de juicio que dice o por tribunal humano. Entonces hay otro tipo de juicio que es el secular. Los juicios que se hacen normalmente en cortes, a través de jueces y demás. Dice, bueno, habla de ese tipo de juicio y después dice, y aún yo mismo me juzgo a mí mismo. O sea, y habla de un juicio personal hacia él mismo. O sea, que está hablando de tres tipos de juicios. Y cuando está hablando de tres tipos de juicios, Pablo utiliza algo que es bastante incómodo. Imagínense esto, le está diciendo a su congregación y dice, me importa muy poco lo que ustedes opinen de mí. O sea, cuesta escuchar eso, ¿no? Cuando lo traemos eso al tiempo real, es como si yo le digo a esta congregación, me importa un comino lo que ustedes piensan de mí. ¡Wow! Es muy chocante, pero es lo que Pablo está diciendo. Ahora, Pablo, ¿por qué está diciendo esto? Tenemos que entender el contexto. ¿Sí? No está diciendo de que nadie puede juzgar a Pablo en cualquier otro tipo de tema. No está diciendo que se lo pueda llevar a un juicio a Pablo. Lo que él está diciendo acá, está hablando de qué cosa, cuál es el tema central. El tema central que está tratando es ser un administrador. El administrador le rinde cuenta a los otros siervos. ¿A quién le rinde cuenta? Al amo, al dueño. Por lo tanto, por eso es que Pablo usa esto de preguntarme si me importa, ¿no? Preguntar si me importa la opinión de ustedes. Porque en realidad, dice Pablo, yo no tengo que rendirle cuenta a ustedes. No le tengo que rendir cuenta a un tribunal humano. Y aún yo también dudo hasta de mi propio juicio sobre mí mismo. ¡Wow! Pablo está diciendo que él duda de su propio juicio también. Que aún los tres tipos de juicios no son perfectos. Los tres tipos de juicios que se pueden emitir acá, ¿sí?, son limitados. Estos juicios van a ofrecer una limitación, que es una limitación humana. ¿Por qué? Porque el juicio que puede dar el vosotros, o sea, la iglesia, es limitado porque solo ve qué cosa el hombre. Lo que ven sus ojos, sus obras. Entonces, es limitado lo que puede hacer. Un tribunal puede, ¿sí?, llevarte a juicio, ¿por qué? Por actos que hayas hecho. No por pensamientos, no por intenciones, por actos concretos. ¿Sí? Y utilizamos la palabra evidencias. ¿Sí? Evidencias. Y Pablo va a decir luego que él mismo puede emitir juicio sobre él y que ese juicio puede estar nublado. Así que cuando vemos todo esto, nosotros nos encontramos con que ahí está el contexto de que le importaba muy poco lo que los demás podían llegar a pensar o emitir juicio en cuanto a él. ¿Sí? Versículo siguiente, versículo 4, acompáñame. Dice así: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que en este versículo 4 va a continuar hablando, va a explayarse hablando del juicio de él mismo a sí mismo. ¿Sí? Así que en este versículo 4 lo que Pablo se explaya en: ¿qué quisiste decir, Pablo, con esto? Porque ¿cómo que vos no te juzgás a vos mismo? ¿Qué estás diciendo con esto? Bueno, versículo 4 Pablo lo aclara y es así: porque aunque de nada tengo mala conciencia, aunque no haga algo que mi conciencia me acuse, dice, no por eso soy justificado. Vieron que muchas veces, con respecto a veces a una cultura evangélica que hemos estado hablando en Gálatas, uno fue criado y fue formado en un contexto donde se le enseñó, por ejemplo, que determinada cosa era pecado. ¿Sí? Entonces,
como la iglesia en ese momento enseñó que hacer eso era pecado, el creyente cuando lo hacía se sentía mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Su conciencia, ¿qué hacía? Lo acusaba, ¿no? Y de pronto cuando se habla con Biblia y se dice tenemos libertad en Cristo para hacer esto, para hacer lo otro, aun cuando tenés la libertad en Cristo, y bueno, ahora lo puedo hacer, porque en realidad no era pecado, y lo empezás a hacer, lo haces, pero ¿qué hay? Una conciencia que está acusando, aunque sabés que no es pecado, pero te sentís incómodo, te sentís mal. ¿Por qué? Porque hay algo que te está acusando en la conciencia. ¿Sí? Entonces el hecho de la conciencia es importante, es necesario en muchos casos, pero no siempre, ¿sí?, es correcta. Por lo tanto, puede ser que entonces el juicio que la conciencia emita sea falso, sea equivocado. Entonces, veamos ahí algunos versículos que nos ayuden un poquito. Bueno, Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, vamos a buscar algunos pasajes que hablan esto de la conciencia y tratar de tener presente todo esto, porque hemos hablado por momentos de la conciencia y necesitamos explicar bien lo que Pablo está diciendo acá. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, ¿sí? Como hay alguna persona presente, bueno, vamos a aprovechar acá que la lea, así que voy a pedir un poquito de ayuda a alguno que está acá. Romanos 2, 14 al 16, Cari, ¿puedes leer, por favor? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, gracias. Ahí tenemos justamente que en un momento va a haber un juicio, ¿sí? Y está hablando acerca de los gentiles que vivieron sin la ley de Dios, pero había una ley que estaba en ellos, y que la conciencia los llevaba a ellos a andar, y van a ser juzgados por medio de todo esto, dice. Así que la conciencia sí es importante, y va a ser utilizada también en el juicio del gran trono blanco. Bueno, veamos otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 4, 1 al 4, así que voy a pedir otro voluntario. 1 Timoteo 4, del 1 al 4, ¿sí? Así que bueno, Andrés, ¿puedes leer? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Bueno, cuando miramos este pasaje, lo que estamos notando es que dice Pablo que hay un tiempo futuro del tiempo presente que se escribe esto, que van a venir muchos engañadores y muchas personas que van a enseñar, ¿sí?, y que van a hacer que personas se alejen, se aparten de la fe verdadera, de la verdad de Cristo. Entonces, como va a haber personas así, estas personas van a dar enseñanzas que son enseñanzas de demonios, ¿sí? Son enseñanzas demoníacas y son enseñanzas que son dadas por mentirosos. ¿Por qué usa la palabra mentiroso? Claro, ¿quién es su padre? El padre de la mentira, ¿sí? Satanás. Es el padre de estos que están enseñando cosas que Dios estableció. Por ejemplo,
están yendo en contra de lo que Dios estableció, que es el concepto de matrimonio y de familia. Entonces, estas personas, una doctrina de demonios es prohibir a alguna persona que se case. ¿Sí? Entonces, si vos estás participando de alguna reunión o de alguien, o tenés un conocido y demás, que está participando de esto, ellos tienen una enseñanza de demonios. Si alguien está prohibiendo que se casen, ¿sí? Es una enseñanza de demonios. Ahora, por otro lado, ¿sí? Lo que tenemos acá es que hay alimentos que Dios creó para que participásemos de ellos los creyentes, los que hemos conocido la verdad. Pero de pronto, estas personas, estos mentirosos, van a enseñar que en determinados momentos del año o en el año no se puede comer determinada comida, determinados alimentos que Dios creó. Para la acción de gracias participamos nosotros los creyentes. O sea que si vos estás escuchando de que alguno está prohibiendo que se coma algo, algún tipo de comida que Dios creó y que se puede comer, si están prohibiendo eso, es una doctrina de demonios. Y dice que eso va a llegar hasta nuestros días. Y que estamos en esos tiempos donde personas enseñan que no se debe comer determinadas cosas. Y dice ahí que estas personas lo hacen porque tienen prisionera, cauterizada, que la conciencia. Ya la conciencia no lo acusa. La conciencia lo lleva a que ellos leen la misma Biblia que tenés vos y van a dar enseñanzas de demonios en contra de la misma escritura. Ellos usan a veces la misma palabra que tenemos, pero su conciencia no los acusa. ¿Por qué? Porque la tienen cautiva. Entonces, aunque lean la Biblia, no la van a entender. Y muchas veces, las mismas personas que siguen a estos engañadores, por obedecer todo esto, también dice que se les va a cauterizar la mente, la conciencia. Entonces, recuerden esto. En un momento Dios comienza a hacer un cambio del trato que tenía con Israel y comienza a tratar con la iglesia. En este proceso de cambio, en Hechos capítulo 10 tenemos a Pedro que tiene que ir a predicarle a Cornelio, o sea, a los gentiles, tiene que ir para allá, y de pronto Dios le va a dar una visión y que va a descender un lienzo con un montón de animales que para toda la enseñanza de Levíticos eran inmundos. Entonces Pedro dice: yo no voy a comer nada de eso. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él se le va a negar, y él va a negar eso: no quiero. Y después el Señor lo tiene que insistir en eso, y él entiende hacia dónde el Señor lo estaba llevando, qué es lo que estaba enseñando y cómo iba a comenzar a tratar con ellos. Así que a partir de ese momento, ya todo lo que estaba en Levítico y con todo el tema de la restricción en cuanto a los alimentos, las prohibiciones que Dios estableció para un momento de la historia de la humanidad, a partir de ahora ya hay libertad para comer de cualquier alimento que Dios creó, pero deben participar con acción de gracias a los creyentes. Bueno, en ese momento me imagino a Pedro comiendo, y aún cuando fue en Antioquía, lo que estudiamos en Gálatas, y comiendo ahí la comida, cuando él de niño, o sea, muchísimos años, o sea, estamos hablando de más de 30 años de enseñanza. Es malo, es pecado. Después de 30 años, tenés que comer cerdo. ¿Viste? La conciencia, está mal, ¿no? Y así, pero nos ofrece esa libertad el Evangelio. Y hay personas que enseñan lo contrario. Y son enseñanzas de demonios. Bueno, también nos habla de la conciencia en Hechos capítulo 23, Pablo. Hechos 23, 1 y Hechos 24, 16. Así que estemos ahí en Hechos 23, 1 y vamos a leer ahí este pasaje. Ahí son dos situaciones donde Pablo está dando su testimonio en Hechos. Entonces, cuando comienza a dar su testimonio, Pablo habla acerca de lo que vivió. ¿Sí? En Hechos 23, 1, solo vamos a leer ese versículo, no vamos a leer todo el contexto. Nati, Hechos 23, 1, por favor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno,
Fíjense que ahí lo que está diciendo, Pablo está dando testimonio y está diciendo que él vivió, fíjense acá, con toda buena ¿qué? Conciencia. Él estaba viviendo con toda conciencia y ha vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él tiene que, desde que conoció a Cristo, él estuvo viviendo con una buena conciencia. Con una conciencia que no le estaba acusando, que estaba haciendo algo mal, que estaba infringiendo, que estaba yendo en contra de lo establecido por Dios. Y él dice que él vivió de esa manera hasta este punto de su vida. En Hechos 24:16, un poco más adelante, él comienza a hablar acerca de esto. Así que Emma, lee por favor Hechos 24:16, ¿qué es lo que dice? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Muy bien, gracias. Acá tenemos, en este pasaje que Pablo está diciendo, procuro, ¿qué está diciendo? Me esfuerzo para tener una conciencia que no esté ofendiendo, que no me esté continuamente acusando. Y eso lo traté de hacer delante de todos los hombres y delante de Dios. O sea, que hay un esfuerzo que se debe hacer. O sea, él estuvo, no fue algo casual que él esté diciendo esto. Él se esforzó en su vida cristiana para no hacer cosas que su conciencia le acusara. No, Pablo, está mal que le digas eso a tal persona. No se lo digas. No se lo digo. Pablo, tenés que decir y confrontarlo con su pecado. Y él se esforzó para confrontar a esa persona con su pecado. ¿Por qué? Porque la misma conciencia lo estaba acusando de que él tenía que hacerlo. Entonces él se tuvo que esforzar para no callar su conciencia, que le estaba diciendo algo bueno, que obedezca a Dios. Pero cuando estamos continuamente callando la conciencia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que la conciencia va a dejar de actuar y se va a cauterizar, como pasó con estos mentirosos que siguen doctrinas de demonios. Cuando comenzamos a callar la conciencia, se comienza a hacer como un callo, digamos, ¿no? Entonces, ya después estamos acostumbrados a callar la conciencia y ya la conciencia ya no nos va a acusar, no nos va a reprender. Y él dice, yo me esfuerzo, procuro vivir de esta manera. Y bueno, fíjense ustedes que Pablo está diciendo esto, que él vivió de esta manera. Versículo 4, 1 Corintios, volvemos ahí, dice así: porque aunque de nada tengo mala conciencia. Dice, él no tiene mala conciencia, ¿por qué? ¿Fue casual? No. Él se estuvo esforzando para no tener una mala conciencia, ¿sí? Para que su conciencia no lo esté acusando, ¿sí? Entonces, él se esforzó para hacer eso. Y en este punto, los primeros Corintios dice, aunque de nada tengo mala conciencia, aunque en ningún momento la conciencia me estuvo acusando y no hice caso omiso de eso, dice, no por eso soy justificado. No es que soy declarado justo delante de mi amo, de mi Señor, cuando le rinda cuentas. Porque puede ser que haya algo en la conciencia que no haya prestado atención, no sabía, o que haya sido sin querer. No puedo decir completamente seguro que estoy en perfectas condiciones para ser hallado fiel. Puede ser que haya algo que se me haya escapado, dice Pablo. Luego, por eso está diciendo que él no confía en su propio juicio. Por eso dice, yo no me juzgo a mí mismo. Yo me esfuerzo para vivir en una conciencia limpia, pero aún así puede ser que haya cosas que yo no vea, que no me dé cuenta. Entonces, ¿quién es el que me va a juzgar? Dice Pablo. Pero el que me juzga es el Señor. Él es el que me va a juzgar. El juicio de... capítulo 3 hablamos del tribunal de Cristo, donde van a ser puestas las obras, ¿sí? Y es bien importante entender que Pablo continuamente, en muchas cartas, va a tener una expectativa de la venida del Señor. Y que ese momento está de forma inmediata. En cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia, me viene a buscar, y en ese momento debo ser hallado fiel. Puede ser en cualquier momento. Si yo ofendí a alguien y me voy a mi casa, y el Señor puede venir en ese momento y no fui hallado fiel. Entonces siempre hay que procurar tener una conciencia limpia, aunque puede ser que aún eso no me sirva en ese momento. Porque el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y acá el versículo 5 está diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo.
Acá Pablo es bien rotundo en esto. No se dediquen a estar juzgando, no alguna cosa, nada, dice, antes de tiempo. Recuerden, se habla no de juicio de determinados temas, sino juicio relacionado a ser un administrador de Jesucristo. ¿Sí? El tema central es ese, no es sobre el tema de hacer juicios. ¿Sí? Eso es otro tema que no vamos a abarcar ahora. Está hablando del tema de ser un administrador. Dice, no juzguen antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también los ocultos de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, dice que va a haber un momento donde se va a juzgar todo esto. Y eso va a ser algo dado por el Señor que me contrató para esta labor. Es el mismo Señor Jesucristo. Y Él lo que va a decir, que va a dar dos aspectos de ese juicio. ¿Sí? Dos cosas que más o menos ya estuvimos hablando en el capítulo 3. Y Él dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea que hay cosas que son ocultas, que están escondidas. Y que están adentro y están en tinieblas, dice. En la vida de Pablo, de tuya y mía, hay cosas ocultas. Puede ser que esto sea voluntario como involuntario. Están ocultas, que no sabemos, que no entendemos ahí bien. Entonces dice, aclarará, y es iluminará, y es como decir, bueno, el sol emitiendo sus rayos a la tierra, y de pronto de tanta oscuridad se hace la luz. Y eso es lo que va a hacer y va a sacar en evidencia todo lo que está oculto. O sea, nada va a quedar, ¿sí?, en secreto. Todo va a ser descubierto. Mateo 10:26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto, o sea, oculto, o sea, escondido, que no haya de ser manifestado, de ser puesto en evidencia, ni oculto que no haya de saberse. Él está diciendo, no hay nada. Son las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 10:26, que está diciendo, no hay nada en el ser humano que en ese punto de la historia de la humanidad, eso salga a flote, salga a luz. No hay nada. O sea, todo lo oculto que creemos que está oculto es oculto de la vista de los hombres, pero no de Dios. Hoy y el día futuro se va a revelar, se va a manifestar que eso era de esa manera. Y el otro aspecto de este juicio dice, manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sí? Lo que va a hacer es poner en evidencia, ¿sí?, la intención de por qué hicimos eso que hicimos. Ya hablamos acerca del tribunal de Cristo que eso iba a pasar, que a pesar de que hay personas que hacen buenas obras, que salen a predicar, unos predican por contienda, por vanagloria, dice, y algunos predican a Cristo de buena voluntad. Bueno, las obras son las mismas, todas las obras hay que hacerlas, ¿sí? Predicar el evangelio, hay que orar, hay que hacer todo, ¿sí? Lo que va a hacer en ese momento es poner en evidencia las intenciones de sus corazones, simplemente eso. Ahora, según el contexto de capítulo 3, lo que sabemos es que esas obras van a pasar por el fuego, van a ser probadas, y aunque la idea es una recompensa, puede haber pérdidas de recompensa en ese tribunal, y es por eso que se puede quemar si esas obras representan la madera, el heno y la hojarasca. ¿Sí? Y por eso el desafío para la iglesia, para nosotros, continuamente, es que nuestras obras sean como el oro, la plata y las piedras preciosas, para que puedan ser purificados y que puedan pasar y que podamos recibir recompensa justamente en ese tribunal, en ese juicio de las obras. Entonces, y finalizando ese juicio, está lo que quiere tratar Pablo acá. Y entonces, o sea, luego de ese momento, cada uno, ¿quién es cada uno? En este contexto, no es todo creyente, sino todo administrador. Cada uno, cada administrador, recibirá su alabanza, su elogio de parte de Dios. ¿Sí? Está diciendo, no busquen ser elogiados por la iglesia, no busquen ser elogiados por las personas. Como administrador, lo más importante no es recibir el elogio de otros siervos, sino que lo más importante es recibir en ese juicio el elogio de Dios. El Dios del cielo,
el Dios de la creación, el Dios del universo, el Dios de todo lo creado, visible e invisible, ese mismo Dios va a estar frente a vos y frente a mí en ese momento, y qué hermoso sería que lo que pueda hacer es darte un elogio, darte una alabanza y que la recibas de parte de Dios. Y Pablo quiere que realmente ellos tengan esa expectativa, estos administradores que estaban quizás dentro de la congregación. Y no está nada mal el hecho de que la congregación pueda decir a algún maestro, algún enseñador que fue buena la palabra, que le edificó, que fue... El punto está no en lo que la congregación tiene que hacer para con él, sino en lo que éste espera de la congregación. Que no esté una exigencia, una demanda de que lo reconozcan y que reciba el elogio. Ahí está el problema. Cuando estos administradores lo que quieren hacer es robarle la gloria a Dios. Ese es el problema. Siempre tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Siempre. Todo creyente tiene que hacerlo. Es un deber, es una responsabilidad que debemos hacer unos a otros continuamente. Pero el problema es cuando estos administradores están buscando la alabanza, el elogio de los hombres. Y versículo 6 dice así, ya está saltando como de un párrafo, saltar 6 y 7 es otro párrafo que dice así: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y lo que Pablo está diciendo acá es esto. Nos puse como ejemplo tanto a Apolo y a mí, pero en realidad lo que estamos haciendo es tipificando a cualquier administrador. Nosotros nos pusimos como ejemplo, pero en realidad esto vale para todos. Esto se aplica a todos los administradores, a todas las personas. No es que simplemente es por nosotros. Pablo, en 1 Corintios 16:12, yo se lo leo, dice así: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo tenía, evidentemente, desde el lugar donde está escribiendo la carta, que probablemente sea Éfeso, lo tenía cerca a Apolos. O sea que evidentemente tenía una buena relación ministerial con Apolos. No había competencia entre ellos estaban lo más bien. Y dice, mira, prefirió usar el ejemplo con la persona que tenía de confianza y que estaba con él ahí. No metió el resto. Pero lo mismo que vale para Apolo y para mí, vale para todos los administradores. Lo puse como ejemplo. Y dice, para que aprendáis, ¿sí?, a no pensar más de lo que está escrito. Bueno, yo quiero mencionar acá que uno de los motivos que puede llegar a pasar es que había personas dentro de Corinto, si esto es una especulación, es que uno de los problemas que hayan tenido allá en Corinto es que personas al leer los escritos de Pablo y de otros pongan algún sentido, ¿sí?, a lo que estaba escrito. Y que se jactaban de esa sabiduría, que lograban ver otras cosas que ellos no podían ver. Entonces se exaltaban a sí mismos y se envanecían ellos mismos. Entonces, y diciendo, bueno, lo que Pablo quiso decir acá es esto, aquello, lo otro, y la gente común decía, no, pero no entendemos eso. Y se levantaban por encima del resto. Lo que está diciendo es, hay que someterse a lo que está escrito, dice Pablo, no hay que ir más allá de lo que está escrito. Recién usé una palabra que es, a propósito, especulación, dije. Y eso es una especulación lo que dije. No puedo decir lo que dije recién como una verdad absoluta de Dios. Y no puedo decir que eso estuvo pasando. Porque si estoy diciendo eso, ¿sí?, ya estoy poniendo mi palabra al igual de la palabra escrita. Lo que yo tengo que decir como predicador, como ministro, es decir, pero en esto creemos, esto es una posición dentro de otras, o esto es una especulación de lo que pudo haber pasado, y por ahí entender quizás el contexto. Si fue así, pero no podemos darlo como algo absoluto. Bueno, dice, no hay que pensar más de lo que está escrito y establecerlo de esa manera que es así. Cuando hay algo que se escribe, ¿sí?, uno puede decir lo que dice la carta,
lo que entiende el lector de acuerdo a su escrito, lo que está en su entendimiento, lo que está entendiendo, lo que cree que quiso poner la carta y lo que piensa el lector de las intenciones de esas palabras. O sea, actúan 4 cosas acá. Entonces, eso puede generar discordias, pleitos, divisiones. Entonces Pablo dice, tienen que aprender a no hacer eso. Bueno, creo que muchas veces hasta el día de hoy no hemos aprendido esas cosas, porque de pronto alguien te manda un mensajito por WhatsApp, por Messenger, por Twitter, por Instagram, por cualquier red, ¿sí? Te manda un mensajito y uno lo lee y dice, no, pero este mensajito me mandó porque estamos pensando más de lo que está escrito. Estamos poniendo una intención. O sea, en realidad dijo esto, pero me quiso decir lo otro. Y le ponemos eso, y eso muchas veces genera conflictos. En vez de decir, disculpa, no entendí el mensaje, ¿podrías explicarlo de otra forma? ¿O explayarte un poco más? ¿O tirarme un audio? Le ponemos el sentido, le ponemos lo que quiso decir, ¿sí? O lo que entendimos. ¿Y qué es lo que genera eso? Conflictos, divisiones, desacuerdos, desunión. Y Pablo está diciendo, no hay que pensar más de lo que está escrito. Bueno, de hecho, como hubieron personas que no han escuchado esto que Pablo dijo, se armaron tantas religiones, se armaron tantas denominaciones, se armaron tantas teologías, tantas doctrinas dentro de la iglesia, dentro del Evangelio. ¿Por qué? Por ir hacia lo que no está escrito. Ir a lo oculto, a la revelación oculta de Dios. Lo que Dios nos está diciendo acá, pero en realidad le ponemos el sentido. Y no nos limitamos a lo que está escrito. Y se terminan generando estas cosas. ¿Por qué? Porque no aprendieron esto que Pablo dijo. Y es algo que tenemos que aprender nosotros también. A no pensar más de lo que está escrito. Porque cuando pensamos más de lo que está escrito, lo que va causando es lo que menciona el versículo 6 ahí, que cuando pasemos eso, ese uno que está pensando más de lo que está escrito, ese solamente uno, dice, no sé, que por causa de uno, en toda una congregación, ese uno, os envanezcáis unos contra otros. Por uno solo, que está entendiendo algo que no está ahí, por poner el sentido a lo que está ahí, se generen divisiones, pleitos dentro de la congregación, por tan solamente uno. Os envanezcáis unos contra otros. Y versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y acá versículo 7, Pablo trata de hacer reflexionar. ¿Sí? Capítulo 1 de la carta, tenemos justamente capítulo 1, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Nada les falta en ningún don. Ellos eran una iglesia que disfrutaban de los dones dados por el Espíritu Santo y había actuado de una manera espectacular ahí. Y dice, tienen un montón de estas cosas, pero fueron dadas. Si te dio eso el Señor, si te da una capacidad para comunicar estos misterios, si te da una capacidad para exhortar, te da una capacidad para tener misericordia, para dar, para ofrendar, para administrar, si vos tenés estos dones dados por Dios y hay un montón de frutos, de resultados, de bendición, ¿por qué te gloriás como si fuera que vos lo conseguiste por vos mismo? Si eso te fue dado por gracia, ¿por qué te envaneces? ¿Por qué te ensoberbeces? ¿Por qué hacemos alarde de eso si lo hemos recibido? Y bueno, es una confrontación bastante fuerte. Ahora, podía ser que yo diga, no, nosotros no. Nosotros realmente no estamos haciendo lo que decimos Pablo. Nosotros no nos estamos gloriando. Pero a veces entre lo que se dice y lo que se hace son cosas diferentes. A veces estamos diciendo algo y estamos haciendo otra cosa. Y eso es algo que puede traicionar un poco lo que tiene que ver con nuestra fe.
En muchas ocasiones decimos que confiamos en la provisión de Dios y que Dios va a orar, que Dios nos va a dar, pero andamos como locos de un lado para otro, sin poder dormir, sin poder descansar, afanados de qué comeremos, qué vestiremos. ¿Pero acaso no decís que confías en la provisión de Dios? ¿Por qué andás afanado? ¿Por qué ando afanado de esa manera? Entonces lo que decimos se opone a lo que hacemos. Cuando por ahí uno piensa en los jóvenes que todavía no han dado un paso en cuanto a un noviazgo y dicen yo confío en que Dios me va a dar la persona correcta y demás, y de pronto dicen que oran, que confían en Dios, pero usamos la expresión esta, no sé si muchos lo van a entender, pero andan tirando líneas. ¿Sí? Andan tirando mensajes y como que van despertando algo, y si ven algo que, como diríamos, que algo picó, no lo quieren abandonar aunque saben que no es el tiempo. Y van, por las dudas van teniendo ahí. ¿Por qué? Por si Dios no le provee, se la tengo. Entonces, bueno, decimos que estamos confiando, pero estamos mostrando con nuestras acciones, con nuestras relaciones, que no es así, que no es real. O podemos hacer lo mismo en una relación interpersonal, con decir, bueno, yo realmente he perdonado a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi abuela, a un vecino, perdoné a alguien de la iglesia que me hizo algo, todo. Pero de pronto decimos eso, pero ni siquiera le hablamos, lo tratamos diferente, lo esquivamos. Entonces, entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, se opone nuevamente. Y realmente tenemos que valorar todas estas cosas, porque si queremos ser hallados fieles, tiene que estar en armonía lo que decimos con lo que hacemos. Y de esa manera podemos ser hallados fieles delante del Señor. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces, gracias porque nos dejas un desafío enorme en tu palabra escrita, de entender qué es importante para ti, qué debemos evaluar, qué tan importante es la conciencia cuando nos acusa y a veces no callarla, y procurar tener, como el apóstol Pablo, una buena conciencia, pero aún entender de que aún podemos fallar, aunque la conciencia nuestra no nos acuse, podemos fallar, podemos dañar, podemos herir a muchas personas, Señor, y no nos sentimos acusados por nada. Y sin embargo, Señor, tenemos que el apóstol Pablo, un ejemplo, que aunque él tenía y procuraba y se esforzaba de una buena conciencia, no por eso él creía que nadie podía encontrar algo o que no podía haber lastimado a alguien, porque siempre podemos hacer, y más cuando no alcanzamos la madurez. Ahí Santiago nos habla de eso, que muchas veces con la lengua, muchas veces lastimamos y herimos, muchas veces y de muchas maneras, Señor, y necesitamos ir creciendo en tu gracia para alcanzar esa madurez, para poder realmente seguir creciendo, siempre edificando y bendiciendo, Señor, a las personas que nos rodean. Gracias te damos por tu palabra, bendícenos y acompáñanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.